Mi nombre es Daniela Martínez, soy educadora diferencial de la Corporación EduDAO, especialista en discapacidad intelectual y alteraciones del desarrollo, y también magíster en educación infantil. Quiero darles la bienvenida a esta tercera charla de parte de nuestra corporación. Y antes de comenzar a trabajar el tema que vamos a abordar hoy, quiero recordarles que tener un chat abierto y a través de este nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus consultas, que estaremos respondiendo al final de la sesión. También quería recordarles que esta sesión va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, y en caso de que al final de la sesión no podamos dar respuesta a todas las preguntas, por allí nos pueden dejar también sus preguntas, que serán respondidas de forma oportuna, ¿ya? Ahora bien, entrando en materia, les voy a compartir una PPT que nos va a servir de apoyo visual para el curso de esta sesión. Bien. Desde la corporación ha sido una preocupación, digamos, los cambios emocionales a los cuales estamos sometidos no solo las familias que conforman parte de la corporación, sino nuestros niños. Y por ello tomamos en consideración la importancia de cómo abordar los cambios conductuales desde el hogar, perdón, para dar una respuesta a la situación actual en la que estamos, ¿ya? Y en ese sentido vamos a brindar algunas herramientas a través de algunas técnicas para que ustedes puedan de alguna manera aplicarlas en casa, y que esto, por supuesto, funja también como un apoyo para nuestros niños, niñas y jóvenes de la corporación. Ahora bien, a modo de contextualización, sabemos que estamos en una situación que no solamente afecta al país, sino que nos afecta a nivel mundial, de una pandemia del COVID-19. Y esto, por supuesto, ha traído como consecuencia algunos cambios en la dinámica, no solo familiar, sino a nivel, digamos, un poco macro, a nivel social también. Y obviamente, no es un secreto para nadie que muchas personas estamos en una situación de confinamiento, y que esto trae como consecuencia cambios, no solamente en la dinámica familiar, sino cambios conductuales, no solamente en los niños, porque nosotros también estamos actualmente presentando algunos cambios en nuestras emociones. Para ello, es importante conocer que o identificar cuáles son esos síntomas, cuáles son esos signos, cuáles son esas características que actualmente nos están de alguna manera afectando. Entonces podemos tener por acá que estamos en un estado de alerta, acostumbrarse al aislamiento social es difícil, muchas personas tenemos miedo a perder algo, tenemos también una sensación de incertidumbre, pero considero que el punto clave o el punto álgido para estos cambios conductuales tienen que ver con un cambio de rutina y con una nueva adaptación a ese proceso de cambio. Y en función a esto, muchos padres y muchos especialistas también hemos podido identificar diferentes comportamientos en nuestros niños, comportamientos que antes no estaban y que están apareciendo de una manera abrupta, de una manera a la cual a veces no tenemos explicación, porque eran comportamientos que no existían o que no precedían en el repertorio conductual de nuestros niños. Ahora les voy a mencionar algunos de ellos. Entre el primero que tenemos es la irritabilidad. Sentimos que nuestros niños están más irritables, que están más peleadores, que están ante las orientaciones de los padres en la casa. También tenemos que nuestros niños, nuestros jóvenes, están manifestando diferentes cambios de humor. Y esto tiene que ver también con que estamos sometidos a una situación de estrés y que están tornándose, digamos, lábil en cuanto a sus emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden cambiar de un estado de ánimo
a otro fácilmente. También tenemos que, por ejemplo, para las tareas del colegio, para las actividades de la corporación, existe dificultad en la concentración, así como para iniciar, desarrollar y culminar actividades. Y esto tiene que ver con que existe un cambio en la dinámica muy diferente al de su colegio o al de la corporación. También tenemos que existen niños con una excesiva energía, tenemos niños que quizás no paran en todo el día y esto puede ser un común en muchas familias. Tenemos que el niño desde que se despierta hasta que se duerme tiene un exceso de energía, un exceso de movimiento, como que inician una actividad y ya quieren iniciar otra y quizás la calidad de ejecución de las actividades no son las deseadas porque no existen como estas pausas necesarias para poder pasar de una actividad a otra, para poder hacer ese tipo de transición. Otro aspecto importante es la negación a realizar ciertas actividades. Por estar en el espacio de la casa, hay cosas mucho más divertidas, mucho más entretenidas que tienen que ver con la parte lúdica, con la parte recreacional, pero cuando nos presentan la tarea del colegio o nos presentan la guía que mandó el colegio, entonces allí hay como una negación a hacer este tipo de actividades, porque son aburridas, porque no estoy haciéndola en mi colegio, que es parte de mi estructura, y por lo general los niños hacen este proceso de relación o este proceso de generalización en el cual las tareas tienen que ver con el colegio o las actividades de Down tienen que ver con las actividades de Down. Entonces hacer ese traspaso, hacer las actividades en la casa les cuesta un poquito más. Otro aspecto importante, las pataletas, quizás en un momento determinado no existían pataletas, puede que estén presentándose actualmente y bueno, un comportamiento totalmente natural, porque recuerden que los niños están ajustándose a nuevos cambios. Y las pataletas aquí tenemos que hacer, voy a hacer un poquito de alto, porque las pataletas también tienen que ver con digamos, las formas de comunicación, que quizás el niño no tiene las herramientas comunicacionales para poder expresar lo que siente, y a través de la pataleta es como logra canalizar su energía, es como logra canalizar lo que siente, porque quizás todavía no ha adquirido este lenguaje expresivo oral que le ayude a decir, me siento de esta manera, tengo este conflicto, no quiero hacer esto, y entonces se presentan por lo general este tipo de conductas. Otro aspecto muy importante y que ha sido un común de reportes que nos han llegado es la ansiedad por comer. Y esto ha puesto a muchos padres en juego hasta permanecer incluso mucho más tiempo en la cocina y hacer como mucho más inventivos para poder desarrollar recetas saludables para que los niños de alguna manera puedan saciar esta ansiedad. Entendiendo también que los niños quieren comer a deshoras, como que existe una ansiedad por comer de forma constante, y esto no solamente le está pasando a los niños, quizás a los adultos también nos está pasando, a mí en particular me pasa mucho, pero tiene que ver con eso, con que estamos en un espacio físico cerrado, quizás hay familias que viven en espacios físicos un poco más pequeños, otros que vivan en espacios físicos mucho más amplios o que tengan otros espacios dentro de la casa, y también con este ajuste a la nueva rutina, ajuste a nuevos horarios para comer, y todo esto influye directamente en este tipo de características o de síntomas. El último aspecto es la somatización. La somatización tiene que ver con la manifestación de un síntoma físico ante una situación de estrés. Particularmente, yo trabajo la mayoría del tiempo con los jóvenes y me han llegado algunos reportes de que nuestros jóvenes están somatizando este estrés al que estamos sometidos. ¿Y cómo lo somatizan? Bueno, a través de manifestaciones de acné, a través de manifestaciones de caspa, que antes no eran recurrentes, pero que ahora físicamente están saliendo. Entonces, quizás con nuestros niños más pequeños, eso también puede que ocurra, pero entiendan también que tiene que ver con una forma en la que el cuerpo manifiesta este estrés al que está sometido. Pero
Si pueden identificar todos estos comportamientos o todos estos síntomas, si los vemos desde una perspectiva, tienen que ver con síntomas de alguna manera o comportamientos negativos. Sin embargo, no todo es tan malo. También tenemos reportes de niños que han tenido un buen encuadre a la rutina en casa, es decir, que se han ajustado súper bien a esta nueva rutina, que se han ajustado súper bien a los nuevos horarios, que siguen sus actividades diariamente. También tenemos niños y jóvenes que han manifestado un mayor interés por participar en las tareas del hogar, que de manera independiente tomen la decisión de querer ayudar, por ejemplo, en la elaboración de alimentos, en el aseo, y esto también va a tener una repercusión en la adquisición de las conductas operativas. Recordemos que nuestro objetivo fundamental es trabajar en función a la autonomía y la independencia. Y en ese sentido, nuestros chicos han tomado, digamos, este espacio o esta coyuntura que estamos viviendo actualmente para aprovechar el tiempo y desarrollar esas habilidades de autonomía y de independencia ante las que requerían apoyo. Bien, por ejemplo, tenemos niños que han adquirido la rutina de ir al baño solos, cosas que no hacían antes, pero porque estamos como en este espacio de la casa, que es el espacio propicio para poder trabajar estas habilidades. También tenemos niños o jóvenes que han manifestado interés por realizar nuevas actividades. Sabemos también que ustedes como padres están buscando siempre estrategias innovadoras para que esto tenga un efecto estimulador sobre los niños y sobre los jóvenes. Y ellos han expresado este interés por realizar estas nuevas actividades. Y algo bien particular que se puede observar es la creatividad en el juego. Tenemos muchos niños que en casa utilizan los objetos que están en la casa para darle una nueva función. Esto tiene que ver también con un juego simbólico, tiene que ver con una función simbólica del objeto y, por supuesto, esto está relacionado a un proceso cognitivo. Entonces los niños han como desarrollado o han ampliado esa creatividad en relación al juego. Bien, ahora, ¿cómo trabajamos esto de la conducta? ¿Cómo se hace? ¿Ya? Y aquí yo voy a crear un poquito de polémica. ¿Por qué? Porque actualmente existen paradigmas a nivel psicológico que nos dicen que cómo trabajar la conducta, como que dan la orientación de cómo trabajar esta conducta. Bien, entonces, tenemos dos paradigmas bien importantes que a la vez se pueden contraponer, ¿ya? Tenemos por un lado la psicología conductual y por el otro lado tenemos la disciplina positiva, ¿bien? Si nosotros debemos instaurar comportamientos que no existen en el repertorio del niño, mantener los comportamientos operativos que ya existen en ese repertorio y extinguir o eliminar las conductas que no son deseadas, trabajamos en función a lo que establece la psicología conductual a través de técnicas de modificación de conducta. Por otra parte, la disciplina positiva, desde el respeto, desde la empatía, desde la puesta de límites de una manera respetuosa, nos plantea el ejercicio de que los padres deben trabajar de una forma consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de abordar el aspecto conductual del niño, debe trabajar primero el padre o el cuidador o la persona que esté a cargo del niño. Y en este sentido, yo planteo que quizás como profesional, y esto es una posición bien particular, aunque estas dos posturas se contraponen, podemos tomar en consideración lo que ambas proponen y hacer como un mix o hacer una combinación, porque el fin último es dar respuesta a las necesidades del niño. También creo que como profesional del área de la discapacidad y ustedes como padres del área de la discapacidad somos muy flexibles en cuanto a tomar las herramientas de diferentes métodos, de diferentes estrategias, de diferentes paradigmas para poder dar respuesta a estas necesidades. ¿Qué quiere decir esta flexibilidad? Que quizás no nos ceñimos a un método específico, sino que tomamos las herramientas de diferentes métodos, de diferentes estrategias,
que más se ajusten a las características del niño y que por supuesto den respuesta a estas necesidades. Ahora bien, desde la disciplina positiva y desde este trabajo consciente que se plantea para los padres, tenemos un paradigma que plantea Nielsen y Luth en 1980 en relación al uso de las 3 R. Sin embargo, algunos especialistas contemporáneos agregan otra R, que sería el respirar y contar. Ya les voy a explicar en qué consiste este paradigma. El respirar y contar, aunque suene trillado, siempre decimos a los papás, papá respira, porque eso te relaja, pero a veces los papás sienten que esto no es suficiente. A veces sienten que el respirar no es suficiente, sino que tienen que actuar. Como que si mientras respiro y me calmo, pierdo tiempo. Pero les voy a explicar por qué. Esto de respirar y contar tiene toda una explicación biológica, ¿bien? En relación a lo que plantea un neurocientífico llamado Paul MacLean, y él plantea un concepto a nivel neurobiológico que se denomina cerebro triuno. Este especialista plantea que todos los seres humanos tenemos un cerebro, obviamente, que este está conformado por partes, ¿ya? Y que este se va desarrollando a lo largo del ciclo vital del individuo. Y otra cosa que nos plantea dentro de esta teoría es que el cerebro se encuentra dividido en 3 partes. Un cerebro reptil que se desarrolla en el vientre, en el periodo intrauterino, y por esto obedece a las condiciones más primitivas del individuo y obedece a las necesidades fisiológicas. Tenemos un segundo cerebro, que se denomina cerebro límbico, el cual rige las emociones y se desarrolla entre los 6 años. O sea que en ese periodo de transición del nacimiento a los 6 años se va configurando. Y por último, tenemos un cerebro neocortés que se encuentra en la corteza prefrontal y allí es donde se encuentran, digamos, las funciones ejecutivas, que son todos estos procesos mentales que rigen el control consciente del pensamiento. Y allí conseguimos la atención, la memoria de trabajo, la flexibilidad y el control inhibitorio, que es todo esto que nos permite organizar nuestro pensamiento para regular nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasa con esto de respirar y contar? Cuando yo respiro y cuento, estoy dando un espacio de tiempo para que ese estímulo que yo estoy recibiendo pase de un cerebro a otro y pueda llegar a esa parte racional, que es el neocortés, y yo pueda dar una respuesta operativa o pueda dar una respuesta oportuna a las necesidades de mi hijo. Les doy un ejemplo. Si el niño grita, ¿sí? ¿Cuál es nuestro primer impulso? Quizás gritarle también. Pero si el niño grita, y yo cuento y respiro, este estímulo va a pasar por una parte reptiliana, va a pasar por la emoción y luego va a llegar a esa parte racional. Y al llegar a esta parte racional, yo, papá, voy a saber cómo reaccionar ante estas conductas. Otro aspecto importante es el reconocer, ¿ya? El reconocer tiene que ver con comprender situaciones, con comprender o con reconocer cuáles son nuestros errores, pero reconocer nuestros errores desde la responsabilidad y no de la culpa. Luego que se propone el resolver, que tiene que ver con buscar una solución, pero una solución entre todos, ¿ya? Una solución en la que esté inmersa la familia y la que esté inmersa el niño. Esto va a propiciar que exista una mejor tolerancia a la frustración y que el niño se condicione a que pueda resolver conflictos en relación a su familia. Por último, tenemos el reconciliar, en el cual podemos validar la emoción del otro. En el momento en el que nos reconciliamos con nuestros hijos, en el momento, por ejemplo, de una pelea, estamos reconociendo su emoción, estamos validando qué es lo que siente, y allí también trabajamos en función a decir lo siento, a pedir perdón, como una herramienta de reconocimiento, no solamente de la emoción del otro, sino del reconocimiento del error propio.
Ahora bien, hablamos de estos aspectos que tienen que ser conscientes desde el adulto, y ahora vamos a hablar netamente de cuáles son esas variables, tanto internas como externas, que debemos considerar al momento de plantear un trabajo conductual. Bien, dentro de las variables internas, lo primero que debemos considerar en el niño, si vamos a aplicar algún trabajo de modificación conductual, es el estado de salud. ¿Por qué el estado de salud? El niño que se encuentra enfermo, el niño que se encuentra decaído, quizás no pueda dar una respuesta, digamos, óptima a las exigencias del medio, o en este caso a las exigencias del adulto. Debemos considerar también las dificultades sensoriales, cómo está percibiendo el mensaje, y interfieren también en cómo el individuo desarrolla. También tenemos en consideración las carencias de las habilidades sociales básicas que nos permiten interrelacionar con otras personas, y por último las causas psicológicas. Ahora bien, en cuanto a las causas externas, tenemos la falta de hábitos claros cuando en casa no se maneja una rutina, como que hay incompatibilidad en cuanto a estos hábitos, quizás no lo hacemos todo el tiempo y no es un hábito, entonces esto también influye directamente en el trabajo conductual. Las diferentes formas de comunicación que se establecen en una familia, las demandas de la situación, por ejemplo, ahora estamos en una situación actual bastante difícil, lo cual, digamos que ha permeado ese patrón conductual de los niños. También tenemos las variaciones en su vida, las faltas de anticipación, y por eso nosotros en nuestro trabajo siempre hacemos énfasis en la importancia de la anticipación, porque esto de alguna manera les da seguridad a los niños y los estructura. Y bueno, tenemos la influencia de los compañeros del colegio y la familia como un agente de modelo. Para el trabajo conductual, es importantísimo, en el caso de que ustedes quieran tomar esto como una herramienta de abordaje en casa, porque les recuerdo también que ustedes como padres están en la libertad de tomar lo que ustedes necesiten para sus hijos. Pueden tomar aspectos de la crianza positiva, pueden abordar el comportamiento de sus hijos en casa, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que clarificar cuando comenzamos un trabajo a través de la modificación de conducta o de la psicología conductual es que detrás de toda conducta existe una causa. Eso es así. Ningún niño se porta mal porque quiere, ningún niño hace la pataleta porque quiere. Siempre hay una causa detrás que provoca esa conducta. ¿Qué pueden hacer ustedes en casa para identificar esto? Tenemos este cuadrito que está acá, en el cual podemos ver que existe una variable que se llama estímulo, una que se llama respuesta y una que se llama consecuencia. Ustedes en casa pueden hacer este registro para poder identificar cuál es el estímulo que está provocando esta conducta disruptiva, o cuál es el estímulo que está provocando una conducta positiva u operativa. Porque esto nos va a asegurar que eliminemos el estímulo o lo mantengamos, ¿ya? En este sentido, les doy un consecuencia que el niño obtiene a través de esa respuesta. La mamá le dice que no podrá jugar con el computador.
Ahora, en el caso contrario, se le pide al niño que haga la misma tarea, fíjense que es el mismo estímulo, el niño toma otra respuesta, que es hacer la tarea, y existe una consecuencia diferente, que sería la mamá lo felicita. Entonces, fíjense que en la medida que nosotros tengamos claro este registro, podemos decir o podemos modificar ese estímulo que está accediendo al niño. A esto lo llamamos mediación de estímulos. Los adultos, en el caso de la educación y en el caso de ustedes a nivel familiar, somos mediadores del aprendizaje, somos mediadores de cómo llegan estos estímulos al niño. Hay que tomar en consideración también que es importante observar la conducta del niño en diferentes escenarios para poder identificar qué estímulo provoca el comportamiento disruptivo y evitar en todo caso el juicio de valor. Porque a veces justificamos al niño y decimos, no, es que él es malcriado, no, es que él se porta mal por esto. Y ahí estamos emitiendo un juicio de valor sin considerar que existe un estímulo previo que puede provocar esa conducta. Ahora bien, ¿qué técnicas podemos utilizar para instaurar estas conductas que no existen o para mantener estas conductas que ya están en el repertorio? Como primer aspecto tenemos el reforzamiento positivo y este es uno de nuestros favoritos a nivel social. A quien no le gusta que le digan que está haciendo las cosas bien, que está bonito lo que está haciendo. Y esta técnica consiste en la obtención de una consecuencia deseada, es decir, en algo que es agradable para mí, ¿sí? Y aumenta la probabilidad de que aparezca o se incremente una conducta. Les doy un ejemplo. Cuando el niño, por ejemplo, termina de hacer la tarea, ahí yo lo felicito y le hago una fiesta, le digo que lo hizo súper bien, y esto va a asegurar que esa conducta se repita constantemente. Por otra parte, tenemos el reforzamiento negativo, y cuando escuchamos el negativo, ahí nos hace como ruido en relación a algo malo, a un castigo, pero en realidad no tiene que ver con eso. Dentro de la psicología conductual, consiste en eliminar una consecuencia no deseada, es decir, en eliminar ese estímulo que es desagradable al niño, en eliminar ese estímulo que no le gusta para lograr una conducta positiva. Entonces, la eliminación de lo que no le gusta al niño aumenta su probabilidad de que incremente la conducta. Ahora vamos a ver dos ejemplos bien concretos de cada uno. En el reforzamiento positivo, el ejemplo sería, el niño logra terminar la actividad en mesa y de inmediato su padre lo felicita, lo elogia y lo abraza. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algo súper importante. El reforzamiento tiene que ser contingente o tiene que ser inmediato a la aparición de la conducta. No es que el niño terminó la tarea, ay, no, pero es que yo mañana le digo que lo hizo bien. No, tiene que ser inmediatamente porque eso es lo que nos va a asegurar que esa conducta se repita, ¿ya? Por otra parte, en el reforzamiento negativo, tenemos que el niño no se mantiene sentado, pues la silla le resulta incómoda por ser muy chica. El padre cambia la silla y este logra culminar la actividad. Fíjense que allí se eliminó como este estímulo que estaba siendo desagradable para el niño y que no le permitía realizar la actividad, ¿ya? Algo súper importante del reforzamiento es que debemos minimizar el uso de los alimentos como reforzadores y, en cambio, utilizar reforzadores de carácter social. Los reforzadores de carácter social son todos aquellos que tienen que ver con recibir la aprobación del otro. Un elogio, un abrazo, un beso. Actualmente estamos en una situación donde no podemos, familiarizar esto del contacto físico, pero sí, por ejemplo, decirle al niño que lo está haciendo súper bien, aplaudirlo, y que toda la familia también esté como integrada a este reforzamiento, de manera que el niño comprenda que es un proceso general. Otra técnica que es fundamental para instaurar y mantener conductas tiene que ver con el principio de primar. Y esto es algo que a veces hacemos de manera inconsciente en nuestra vida cotidiana.
y consiste en primero realizar las actividades que no son tan agradables para luego ser reforzado con una actividad que sí es favorita y que sí es agradable. Aquí les coloco dos ejemplos. Por ejemplo, el niño que no le gusta comer, que se niega a comer, puede ser reforzado con que después de comer puede jugar con sus compañeros. Entonces, hacemos como que esta recompensa de que primero haces lo que no te gusta o lo que no es favorito para después hacer algo que sí te gusta y que sí es favorito. Otra técnica bien particular es la economía de fichas, y esta la hacemos con niños ya un poco más grandes que comprendan cómo es el sistema, que comprendan que existe una responsabilidad, y esta consiste en establecer las conductas que se desean ganar en un periodo determinado, reforzando esa emisión de la conducta si es cumplida, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una ficha en el cual, fíjense que acá están las tareas, tenemos los días de la semana, y la idea es que el niño, cada vez que realice las actividades, puede ser marcado con una carita, con un sticker, y al final de la semana vamos a tener una recompensa por el cumplimiento de todas estas tareas. Algo súper importante de esta técnica es que el reforzamiento debe desvanecerse una vez que la conducta está instaurada. Por ejemplo, el niño logró vestirse solo, quizás yo pueda cambiar esa conducta por otra una vez que está instaurada, o pueda ir desvaneciendo poco a poco el reforzamiento de esta conducta. Otro aspecto importante, y ahora vamos a comenzar con lo que tiene que ver con eliminar conductas disruptivas. Y aquí también se crea un poco de polémica porque se plantea desde la crianza respetuosa el hecho de que no se eliminan las conductas, sino que se modifican. Y en cambio la psicología conductual nos dice, no, sí se modifican y sí se eliminan aplicando ciertas técnicas, ¿ya? Y entonces acá yo quise presentarles como las dos vertientes de cómo eliminamos estas conductas disruptivas, ¿ya? Y ustedes como padres, en función a las características de sus hijos, tomarán las más convenientes, ¿ya? El tiempo fuera es una técnica muy conocida y es una técnica que se utiliza para poder extinguir conductas indeseadas, para eliminar conductas disruptivas, ¿ya? Desde la psicología conductual se plantea que una vez que al niño se le retira del espacio físico donde está el reforzador que refuerza, valga la redundancia, esa conducta negativa, el niño deja de hacerlo. Pero desde el tiempo fuera positivo y desde esta visión respetuosa, se plantea que al niño se le puede retirar, pero acompañado de un adulto, ¿ya? Entonces, desde esta doble vertiente, el tiempo fuera consistiría en llevar al niño o niña inmediatamente después de la conducta que se desea eliminar a un tiempo fuera de refuerzo. Puede ser llevarlo a un espacio para relajarse y para que el niño exprese lo que siente, ¿ya? Las características de los niños, esto es una técnica que no aplica para todos los niños, las características del niño tienen que ser con aquellos niños que son activos, que se sienten a gusto en grupos y donde el reforzador principal está en los demás, donde el niño recibe la atención del otro y, por supuesto, esta atención puede derivar en que exista una conducta positiva o una conducta negativa, ¿ya? No funciona, por ejemplo, en niños que son retraídos, en niños que tienen poca intencionalidad social, porque independientemente de que esté fuera del espacio social, no va a surtir ningún efecto si estoy solo o estoy acompañado, ¿ya? Y las características del lugar donde llevamos el tiempo fuera, lo que se sugiere es que no existan estímulos sensoriales de alta intensidad, es decir, no lo voy a llevar a un espacio donde tenga muchas luces o donde tenga música muy alta, porque esto no va a ayudar a que esa conducta disruptiva desaparezca o disminuya, ¿ya? El tiempo fuera, desde la psicología conductual, plantea que el niño debe permanecer en ese espacio físico 1 minuto por edad. Es decir, si tiene 5 años, debe permanecer 5 minutos.
solo. En cambio, el tiempo fuera positivo plantea que el niño puede estar acompañado por el adulto y que puede retirarse voluntariamente una vez que el niño haya hecho como que ese proceso de insight y de reconocer que actuó mal en un momento determinado. Como les digo, de acuerdo a las características de sus hijos, ustedes pueden tomar la decisión de qué técnica aplicar. Porque tenemos niños, por ejemplo, con perfiles conductuales muy complicados en los cuales tenemos que ser como mucho más rígidos, como mucho más puntuales, y tenemos niños con perfiles conductuales que, digamos, son llevaderos y que quizás un proceso más reflexivo pueda ser mucho más valioso para ellos. Otra técnica importante es la omisión de conducta. Pero en esta técnica tenemos que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros identificamos cuáles son las conductas de nuestros niños, podemos decir es que no, es que cuando él se pone mañoso, yo lo ignoro y ya se le pasa, ¿ya? Pero quizás tenemos que identificar antes de esto que no existan estas variables que comentamos anteriormente, por ejemplo, estas variables internas, en las cuales, por ejemplo, el niño pueda estar enfermo, pueda tener algún malestar, pueda tener algún síntoma y resulta que yo lo ignoro, ¿ya? Y esto, por supuesto, va a traer una conducta totalmente aversiva. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Consiste en ignorar las conductas disruptivas. Por ejemplo, el niño grita y yo hago que no escuche, me hago la sorda. Pero en cambio, le ofrezco un comportamiento alterno. Le puedo decir al niño, si tú gritas, yo no te escucho. Si tú hablas, sí te escucho. El niño hace este proceso reflexivo y cambia un comportamiento por otro. Entonces, lo importante aquí es solo aplicar esta técnica en situaciones específicas, ¿ya? Donde ustedes como padres creo que tienen toda la expertise para poder identificar cuando se trata de una manipulación o cuando se trata de algo que verdaderamente le está pasando al niño, ¿ya? Otra técnica también importante es el refuerzo de conductas opuestas, o RDO. Lo pueden también conseguir en la literatura como refuerzo de conductas incompatibles. Y consiste en reforzar una conducta que es incompatible u opuesta y que no puede hacerse al mismo tiempo que la conducta que se desea eliminar. Les doy un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el niño que no le gusta trabajar en mesa o que tiene poca tolerancia a trabajar en mesa. Cuando yo vea que mi niño está sentado en la mesa y está trabajando, así sea por muy poquititos minutos, yo voy a reforzar inmediatamente trabajando. Cuando terminemos de trabajar en la mesa, vamos a hacer algo más divertido y así aseguramos que esta conducta se vaya repitiendo, ¿ya? Algo súper importante también es que para llevar a cabo esta técnica, primero hay que identificar cuál es esa conducta que deseamos eliminar. Ahora bien, ¿qué hay que tener en consideración cuando trabajamos el aspecto conductual? Debemos tomar en consideración que como padres existen aspectos o existen cosas que debilitan nuestra autoridad, ¿ya? Y la primera de ellas es la inconsistencia de nuestra palabra. Es por ello que tenemos que ser súper firmes, que tenemos que ser consistentes entre lo que hacemos y lo que decimos, ¿ya? Otra cosa bien importante son las largas explicaciones. A veces nos extendemos en largas explicaciones y resulta que el niño no entendió ni la tercera parte de lo que yo le estoy diciendo. Por eso tenemos que trabajar en función a instrucciones súper concretas, instrucciones muy puntuales y asegurarnos de que el niño entendió la información. Otro aspecto importante es la falta de coherencia, la contradicción entre nuestros actos y nuestras palabras. La falta de acuerdo entre los adultos que comparten la crianza. Los niños son genios para poder identificar a quién ir o a quién abordar cuando el otro reprende o cuando el otro de alguna manera aplica alguna técnica de modificación de conducta. Ejemplo, si mi mamá me reta,
voy con mi papá. Entonces, esta bifurcación, por supuesto, genera un conflicto que de alguna manera ellos también saben cómo manipular. ¿Bien? Entonces, por eso es súper importantísimo la unificación de criterios en la crianza. Y entre el último que nos plantea González, tenemos el insultar, menospreciar y utilizar descalificativos, bien sea al niño o al joven, porque esto tiene una repercusión importante en su autopercepción. Ahora bien, ¿qué recomendamos? Lo primero que recomendamos es que cuando apliquemos un abordaje conductual, cuando trabajemos el comportamiento en casa, tengamos conversaciones en un tono adecuado, de forma breve, a la altura de los niños y siempre mirándolos a la cara y, por supuesto, manteniendo la calma. El hecho de que nosotros estemos al igual con el niño les hace comprender muchísimo mejor la información y les hace comprender que estamos como en una horizontalidad, que estamos en un mismo ritmo, que estamos en un mismo espacio y que ambos compartimos un mismo criterio. Les comenté hace poquito esto de dar instrucciones concretas de manera individual hasta que se logre el objetivo, porque quizás si damos largas explicaciones o las explicaciones son para todos, quizás el niño no logre procesarla de una manera concreta y de una manera objetiva. Corregir en el momento preciso, al igual que con el reforzamiento, que tiene que ser inmediatamente en la aparición de la conducta, cuando veamos conductas disruptivas también tienen que ser abordadas en el momento, porque esto también nos asegura como que la disminución en esa frecuencia de aparición. ¿Qué quiere decir esto? Que las conductas, una vez que las abordemos, tiendan a desaparecer o a disminuir. Ser consistentes en las rutinas, y esto es algo que trabajamos desde siempre. Nuestros niños necesitan esta estructura, necesitan la seguridad de conocer qué es lo que tienen que hacer, cuál es ese paso a paso, cuál es esa secuencia. En el hogar, yo sé que mantener una rutina es muy difícil, pero la idea es a través de paneles de rutina, a través de apoyos visuales, a través de pictogramas, de manera que el niño pueda ser incluso un poco más autónomo y un poco más independiente en relación a las actividades que tienen que hacer en su vida cotidiana. Reforzar de manera todo de manera positiva todos los tiempo, el reforzador Aló, hola, sí, esperamos que Daniela se vuelva a conectar. Un minuto, me voy a comunicar con ella.
Ok. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Creo que estamos. ¿Me escuchan? Sí, Dani, se escucha Ya. perfecto. Ya, perfecto. Entonces continúo. Disculpen algunos problemitas técnicos con el internet. Ya, bueno, les comentaba que mucho más allá del abordaje conductual que nosotros podamos aplicar con nuestros pequeños en casa, la mejor herramienta que tenemos aquí Le pedimos disculpas, estamos teniendo unos problemas para conectar con Daniela. Ahí estamos revisando su conexión. Veamos si se puede volver a conectar. Les pido unos 5 minutitos para poder escuchar a Daniela. ¿Me escuchas? Sí, Dani, ahora sí. Ya, perfecto. Pero les comentaba que esto de poder validar la emoción de nuestros hijos eh, nos va a permitir llegar a este proceso de empatía. Eh, Ponernos en el zapato de los niños, de cómo nos sentimos si, por ejemplo, perdemos algo, de cómo nos sentimos si existen situaciones que de alguna manera nos hacen sentir tristes, que a veces damos por sentado que son obvias y resulta que no. Existe todo un precedente para esto, ¿ya? Entonces, nuestra recomendación o nuestra mejor herramienta en este momento es esto. Además, estamos en un momento social bien crítico en el cual considero que tenemos que ser mucho más solidarios, que tenemos que ser mucho más empáticos con el otro. Y por eso nosotros como corporación y como familia estamos con ustedes para acompañarlos en este proceso, para acompañarlos en esta situación. Y les recuerdo que desde todos los profesionales estamos dispuestos a dar respuesta a sus necesidades, a brindar las orientaciones y las sugerencias necesarias y que durante estas 2 semanas vamos a estar a través de nuestros mails conectados con ustedes para dar respuesta a sus preguntas, para dar haciendo desde casa. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, esta es toda la presentación y abrimos entonces la ronda de preguntas para este momento. Tenemos una primera pregunta que dice, ¿cómo logro el cambio de switch si normalmente refuerzo la conducta con un objeto? Eh,
¿Aló? ¿Ahora sí te escucho? Sí. Ya, mi micrófono está silenciado. No, todos te escuchan. Está ahí. Entonces, la pregunta uno es, ¿cómo logro hacer el cambio de switch si normalmente refuerzo la conducta positiva con un objeto, con algo material o con algo rico? Por ejemplo, termino la tarea y la felicito, pero la recompensa es escuchar o le doy un chocolate. Ya, creo que no me escuchan, Paula. No, todos te estamos escuchando. ¿Me Estás... están escuchando todos? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ya, bien. Lo importante sería, en relación a esta pregunta, hacer una transición del reforzador. No es que voy a quitar de raíz esto de felicitarla y darle el chocolate, sino que puedo ir haciéndolo de manera progresiva, ¿sí? Como que en intervalos, quizás un día lo hago y al otro no, y así de manera progresiva voy desvaneciendo ese reforzador y lo voy cambiando por un reforzador positivo. Quizás, no sé, al terminar la actividad cantamos una canción, todos aplaudimos, hacemos una celebración, porque este tipo de reforzadores sociales funcionan súper, súper bien en niños con síndrome de Down. Ahora tenemos otra pregunta, que es, ¿cómo hago un cambio de conductas porque pelean entre hermanos? Lo primero sería identificar por qué pelean. ¿Qué es ese estímulo que está eh, provocando en la pelea? Es un juguete que ambos quieren, es que todos quieren hacer la misma actividad al mismo tiempo. Entonces aquí es donde tenemos que estructurar las actividades, tenemos que estructurar el espacio físico de manera que cada quien tenga sus juguetes, tengan sus actividades y de esta manera también podemos propiciar un poquito más adelante el poder hacer intercambios, ¿ya? Quizás tú estás jugando con el autito y el otro niño está jugando con los bloques, podemos hacer luego un intercambio. Tú te quedas con los bloques, yo me quedo con los autitos y ahí entonces estamos fomentando también esto de compartir y de flexibilizar también el pensamiento, de flexibilizar las actividades y de flexibilizar la conducta. Creo que no tenemos más preguntas. Igual, por efectos de tiempo, les comento que, bueno, tenemos que ya ir cerrando la sesión, pero las preguntas que no puedan ser abordadas a través de este medio, pueden dejarla por el perfil de Instagram, pueden dejarla en nuestro canal de YouTube y yo responderé de manera oportuna, ¿ya? No se preocupen que no se van a quedar sin respuesta a sus consultas o a sus interrogantes. Bueno, les pido mil disculpas por la interrupción en el audio, por la interrupción en el video. Estamos en vivo y bueno, estas cosas a veces suceden, ¿ya? Desde la corporación le damos mil gracias por la receptividad que han tenido con nuestra charla y los invitamos a que sigan participando, a que sigan formándose en las diferentes charlas desde nuestras áreas, porque sin duda esto va a ser una herramienta fundamental para los chiquillos en casa en este momento. Así que espero que estén muy bien, un abrazo a toda la familia y cuídense mucho, que estén muy bien.